Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Me hice referencia a este ensayo del doctor Amaury Justo Duarte. Señores, esto no es un panfleto. Esto no es un panfleto, no es una cosa escrita a la carrera, a la luz de las posiciones que están en debate en relación con el tema de los fondos de pensiones. Yo creo que aquí hay un estudio, aquí hay un enfoque bastante amplio de lo que es el tema de los fondos de pensiones, que no se limita al caso dominicano, sino que ve lo que está ocurriendo en el mundo con el tema de los fondos de pensiones, y a partir de lo que está ocurriendo en el mundo, también analiza la sociedad dominicana. Una de las cosas que más me interesó, ¿no? que más me ha llamado la atención de este ensayo es su planteamiento en el que hay coincidencia con planteamientos, por ejemplo, de Jeremy Rifkin, que he leído 2 obras de Jeremy Rifkin en la que él habla de fondos de pensiones. No están dedicadas a los fondos de pensiones, pero él hace referencia a la situación de los fondos de pensiones en el mundo. Una de esas obras de Jeremy Rifkin es la tercera revolución industrial, y la otra el Green New Deal. Entonces, en ambas, él habla del papel de los fondos de pensiones y presenta esta posibilidad sobre la que se pregunta Amaury Justo Duarte, de si con los fondos de pensiones estamos acudiendo a una transformación del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque en el mundo, estos fondos son hoy el capítulo más importante de inversión, que se colocan por encima de cualquier otra inversión de carácter privado. Pero si venimos al terreno local, al terreno de la República Dominicana, esos fondos de pensiones son el 20% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. El 20%, y el que quiera llamar y decir, mira, tú te estás equivocando porque ese es el 19.90, bueno, me da lo mismo. Es el 20% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, esos fondos de pensiones. Cuando estamos hablando de la capacidad de inversión de esos fondos, está por encima de la capacidad de inversión de cualquier otro grupo económico importante del país. Bueno, eso ocurre en el mundo. Entonces, ese capitalismo tiene entonces un concepto totalmente diferente. Don Amaury Justo Duarte aborda el tema de la evolución del sistema capitalista en las distintas facetas que ese sistema ha venido experimentando durante varias revoluciones. Él dice lo siguiente, es decir, que desde finales del siglo XIX hasta la actualidad se han significado 3 movimientos al interior del sistema capitalista. El primero, la revolución de las sociedades por acciones,
El segundo, la revolución de las instituciones financieras. Y el tercero, la revolución de la gestión, o sea, la revolución gerencial. Entonces, esto es interesante. Partimos desde la revolución de las compañías por acciones. Bueno, estas compañías sustituyen al dueño tradicional. Es decir, las empresas eran de personas. Ya las empresas, cuando viene el tema de las compañías por acciones, no son de personas. Aunque el accionista mayoritario va a tener la voz cantante, va a tener la palabra, pero ya su papel se va diluyendo. Se va diluyendo. Y ahora estamos en la etapa del capital social. Es decir, estamos hablando de un capital que no es de 3, que no es de 4, que no es de 5, que no es de 10, que no es de cientos, que es de millones, y solo hace sentido, aunque es de millones, solo hace sentido reunido. Solo hace sentido reunido, pero el sentido que hace reunido está por encima de cualquier otro sentido. No hay posibilidad hoy de sentarse a hablar o a planificar cualquier cosa que tenga que ver con desarrollo, con inversiones, sin que esté sobre la mesa el tema de los fondos de pensiones hoy a partir de un carácter social. Que eso lo cita aquí, cuando en la medida en que se fue produciendo una evolución en el tema de las pensiones, que la primera pensión, el primer sistema de pensión se establece en Prusia. Estamos hablando de lo que es Alemania hoy, pero en la Prusia se establece el primer sistema de pensiones, que lo establece el canciller de hierro, Otto von Bismarck. Establece el primer sistema de pensiones. A partir de ese sistema de pensiones, el segundo se establece en Inglaterra, Joy Floyd, el primer ministro David Lloyd George, que no lo conocemos tanto como a Churchill, como orador, pero era un orador que no estaba detrás de Churchill. Ese fue el gran orador inglés de la Primera Guerra Mundial. Churchill fue el segundo gran orador inglés de la Segunda Guerra Mundial. Joy Floyd, hay historias de él, de sus ocurrencias como orador. Él establece el segundo sistema de pensión después del sistema de pensión de Otto von Bismarck. Pero hay referencias de él sobre las condiciones de orador de este hombre que nadie le sacaba de quicio. Parece que era pequeño de estatura. Y entonces, en una oportunidad, una dama que era adversaria de él se para en medio de un discurso, o ella vocifera en medio de un discurso de Joy George. Joy George, si yo fuera tu mujer, te diera una copa de vino envenenada, tapón del diablo. Y entonces, Joy George mira a la dama, la mira bien y le dice: mire, señora, si yo fuera su marido, me tomaría con mucho gusto esa copa de vino envenenada. Bueno, ese era Joy George. Establece el segundo sistema de pensión. Toda Europa establece su sistema de pensión. Hoy, el debate que tenemos en la República Dominicana tiene que ver
porque nuestro sistema es un sistema que está basado en la capitalización individual. En la mayor parte del mundo, los sistemas son de reparto. Ahora, si bien es cierto que hay cuestionamientos a los sistemas de capitalización individual, y ya vemos lo que ha ocurrido en Chile, por ejemplo, y nuestro modelo tiene que ver mucho con el modelo chileno, pues también hay grandes cuestionamientos con el sistema de reparto, porque el sistema de reparto, si bien es cierto que te establece un sueldo fijo para el retiro, pues tiene serias posibilidades hacia el futuro de no ser sustentable. De hecho, ya no es sustentable. Ya no es sustentable. La crisis, por ejemplo, que se produjo en Grecia, la crisis que se produjo en España, está en el sentido de que llega el momento de que tenemos un cambio demográfico, porque la mayor parte de esos países europeos tienen un control de natalidad. Además de que hay menos jóvenes ingresando a la actividad laboral porque están naciendo menos, hay más jóvenes que también están emprendiendo por su propia cuenta, pero entonces eso coincide con que la gente está llegando a los 60 y a los 65 sin planes de irse. Sin planes de irse. Es decir, con planes de seguir activa. Esa situación de por sí es un planteamiento de una crisis para el sistema, para el sistema de reparto. El sistema de capitalización individual, entonces, está sujeto a los aportes que haya podido hacer una persona, y los aportes, por ejemplo, en nuestro caso, que no llegan a un 10%, no tienen nada que ver con los aportes que podemos tener en otros lugares. Por ejemplo, esto lo cita el doctor Amaury Justo Duarte aquí. En el caso, por ejemplo, de los estadounidenses, se quejan de que tienen que pagar 12.5% de su sueldo para financiar la seguridad social de otras personas. Pero salen bien librados. El recorte en el sueldo de los italianos es de casi un 33%. De los franceses pagan el 24%, los franceses. Y los suecos, británicos y alemanes pagan entre un 19 y un 22%. Uno de los resultados de que la mayoría de la gente en todos los países avanzados paga ahora más impuestos para financiar los subsidios de sus compatriotas de mayor edad. El principal debate en el sistema de reparto es que la gente dice, bueno, yo trabajo para pagar pensiones de gente que no trabaja. En el fondo, esto pues no es justo. Algunos países han optado por sistemas entonces mixtos, que tienen el sistema de reparto en combinación con un sistema de capitalización individual. Pero de todas maneras, este sistema acusa también una gran crisis en el mundo con relación a las expectativas que tiene la gente y a lo que estos sistemas realmente pueden apartar. Cuando Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, establece estas medidas que se parecen mucho a las que nosotros establecimos también, pues Milton Friedman entonces definió en esos momentos la seguridad social como un cuco socialista que se introducía en el colectivismo, un cuco socialista que introducía el colectivismo extranjero en el nido acogedor del capitalismo estadounidense.
Bueno, la seguridad social es realmente una medida de corte socialista con la que el capitalismo trata de aligerar, trata de contrarrestar todos los efectos de las convulsiones sociales que crearon las revoluciones industriales. Y es en gran medida lo que permitió la salvación del capitalismo y su perdurabilidad frente al otro sistema que terminó colapsando. Él dice, entre otras cosas, que, bueno, la conclusión que se desprende del estudio de los sistemas previsionales en los principales países capitalistas es que la crisis va a estallar más temprano que tarde y que los cuantiosos fondos acumulados no podrán satisfacer las necesidades de vida y de salud de una parte importante de la población. Es resultado directo del colapso de la estructura de financiamiento causada por el déficit que reducen las pensiones. El que escribe esto no es una persona que esté de acuerdo con el esquema dominicano. Él sustenta y explica su posición muy bien en términos, cuando menos en el término no de la intermediación, sino del nivel de ganancias que considera muy altos en la República Dominicana para las AFP. Lo veo más inclinado a la creación de burocracia pública para que estos beneficios no terminen en capitales privados. Lo veo más inclinado a ese, digamos, en ese aspecto. Pero todo lo que expone está hecho aquí de manera muy objetiva y académica. Y esto a nosotros que vivimos tratando el tema constantemente, opinando, entrevistando, hablando para hacerlo con propiedad, yo creo que este es un gran aporte, el del doctor Amaury Justo Duarte. Cambio. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.